Invitamos a todos los amigos que nos oyen, a todos los cristianos de esta ciudad, a regocijarse en la exposición viva de la palabra de Dios a través o en la boca del evangelista Carlos Cabrera, Jesucristo, el hombre a quien tú debes conocer. Estamos haciendo carrera, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, para que corra el que leyere en ella. Y yo creo que en esta carrera se está produciendo un embalaje, tal vez porque queda poco tiempo, porque hay poco trayecto, porque estamos en la recta final. Siento urgencia en mi alma. Tenemos que hacer cosas, hermanos. Nos va a quedar muy chico y muy corto el tiempo, el día y la noche. Será corto para nosotros para hacer la obra de Dios, porque estamos en carrera. Dios nos está ayudando a evangelizar. ¡Gloria a Dios! Qué hermoso fue a la mañana temprano, sonó mi celular y era Gabriel. Dice, acá estoy rodeado de libros, y me quedé con eso que conversamos, viejo, sobre la carrera, sobre la fe, sobre la visión. Estoy preparando el tema acá. Y ahí me pidió letra y yo le compartí. No sé cuánto me gasté de crédito en el celular, pero no importa. Ahí estaba un hijo que tiene como 1000 personas en su congregación, pidiendo de la visión, pidiendo del mensaje, pidiendo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo quise ser esto. Quise ser una letra, de tal manera que el que me lea a mí salga corriendo. El que me lee a mí tiene que correr. Yo tengo que causar el efecto de poner en carrera a las personas que tratan conmigo. Tengo que ser un ministerio inspirador, estimulador, a tal punto que haya alguien que diga, dejo todo y sigo a Cristo, me despojo de todo, me pongo bien livianito y largo esta carrera de la fe, esta carrera del servicio a Dios, esta carrera del llamamiento y de la elección divina. ¿Cuántos están en carrera acá? Den un aplauso fuerte al Señor. Estamos haciendo carrera en la congregación local. Repito, el obrero se forma en la iglesia local. Hay urgencia de correr llevando el mensaje del Cristo resucitado. Esto no es para lerdos, esto es para corredores. Esto es para aquel que quiere obtener el premio. Corre de tal manera que lo recibás. Dios te va a dar el premio. Y estamos por el camino del Señor. Ahora, yo quiero referirme en esta reunión particular, porque como esta es una serie, nosotros vamos a continuar. Hay mucha revelación, hay mucho pan de Dios, alimento espiritual que Dios me está dando, y no para esto, porque continuamente siento que hay un fluir, una manifestación de lo que Dios me está revelando sobre este tema. Pero acá en este libro yo he encontrado riquezas maravillosas. Un libro que se llama Habacuc, contiene solamente 3 capítulos, 1, 2 y 3. En el capítulo 1 está el profeta quejándose. En el capítulo 2 está Dios respondiéndole al profeta. Y en el capítulo 3 hay un himno de cántico de agradecimiento al Señor porque Dios le respondió. Y usted lo puede estudiar en un ratito, lo lee de recorrido. Esta misma noche, antes de dormir, se lee todo el libro de Habacuc. Se le llama profeta menor, ¿sabe por qué? No por calidad, sino por cantidad. Es menor porque tiene 3 capítulos nada más. Es bien cortito el libro, pero tiene mucha riqueza. Y al leer, nos identificamos con Habacuc. Porque yo también he dicho, ¿hasta cuándo? Pero con queja, con tono de queja. ¿Hasta cuándo? ¿Quién de ustedes también ha dicho como yo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se hace largo esto. ¿Hasta cuándo? Más que nosotros somos ansiosos y queremos las cosas rápidamente. Decimos, ¿hasta cuándo? El profeta Habacuc preguntó eso. ¿Hasta cuándo? Oh Dios, clamaré
y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué? No solamente hasta cuándo, sino la otra pregunta, ¿por qué la maldad? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la iniquidad? ¿Por qué permites que pase lo que yo veo que está pasando? ¿Por qué? Son las preguntas nuestras también. Es la queja del profeta delante de Dios. Le dice, ¿hasta cuándo? Y le dice, ¿y por qué? Y sigue quejándose ya en una dimensión mayor, diciendo, Dios, ¿cómo vas a permitir que una nación más malvada que los malvados todavía castigue a tu pueblo? ¿Por qué tiene que suceder todo esto? No le encontraba la vuelta. Era todo confusión para el profeta, todo desconcierto, toda incertidumbre en el profeta. No sabía para dónde agarrar, y gracias a Dios que agarró para este lado. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Se puso de guardia, se puso en oración, se puso a clamar, se puso a buscar a Dios, a interceder, porque él quería encontrar una respuesta, quería que Dios le respondiera. Y cuando alguien busca a Dios para que le responda, yo te digo, Dios no es mudo, Él habla. Dios no es sordo, Él oye. Dios no tiene las manos atadas, Él responde. Y el Señor le respondió a Habacuc y le dio una posición de fe. Ahí nace el famoso versículo, el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y cuando Habacuc tuvo esa fe, esa postura, esa posición, esa actitud de fe, él abrazó al Señor. Y el nombre Habacuc, anótalo, significa el abrazador, el que abraza, abrazar. Habacuc abrazó a Dios. Yo también lo tengo que abrazar a Dios. Tengo que abrazarme, tengo que agarrarme de su palabra. Tengo que aferrarme a la fe del Señor. Yo sé que en derredor mío todo es confusión, no entiendo nada. Mi cabeza se prende fuego. Me preocupo, como dicen los jóvenes, me doy manija. Y si sigo así me voy a volver loco. Me voy a estresar porque hay muchas tensiones. No he encontrado respuesta a las preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué, Señor, tanta maldad? Y cuando Habacuc pudo decir, Señor, creo, te creo, quiero vivir por fe o por fe vivir, que es lo mismo, él cumplió el significado de su nombre en su propia experiencia humana. Se abrazó, lo abrazó a Dios, se convirtió en un adorador. Y por lo que leemos al final de este libro, notemos lo que dice al final acerca de Habacuc, al jefe de los cantores: sobre mis instrumentos de cuerdas. Era un poeta, era un himnólogo, era un músico, era un ministro, era un levita, era un sacerdote, era alguien de altar, era alguien que abrazó a Dios. Y sabe que antes de venir para acá, qué bueno es tener una notebook. Gracias a mis hijos que me regalaron una. Ahí puse un buscador. Significado, adorar, griego. Significado griego. Es el idioma original del Nuevo Testamento. El original es griego. Y adorar en griego tiene un significado maravilloso. ¿Se los comparto o lo dejamos para otro día? Paramos acá. Bueno. Adorar del griego proskuneo, decir proskuneo, decir pros, hacer reverencia, dar obediencia. A ver,
Mauro, hacer reverencia. Mauro está ocupado. A ver, vos que sos bastante actor, mirá la congregación ahí. Hacer reverencia, ¿cómo sería hacer reverencia? Muy bien. A ver otra vez. No, un poquito más doblado tiene que ser. Muy bien. Es eso. Es una actitud de reverencia, una postura, una expresión de reverencia. Pero es más que eso todavía. Además de eso, que significa reconocimiento ante una autoridad. Hay una autoridad delante, uno hace reverencia como hizo Eliseo, tal cual. Pero además de eso, pros, cuneo, pros, la primera parte de esta palabra compuesta, que es del idioma griego proskuneo, pros, hacer reverencia, también es dar obediencia. Habla de un sometimiento al punto de atarse a esa persona, subordinarse, sujetarse, viviendo para cumplir su voluntad. Pros. Habla de entrega. ¿Eso es adorar? O sea que adorar no es cantar corito con la guitarra. Es dar reverencia, entregarse, sujetarse, atarse a Dios, al altar de Dios. Ponerse a disposición del Señor. Y esos adoradores son los que Dios busca que le adoren. Y a esta reunión hemos venido para aprender a ser un adorador. Un adorador hace reverencia al Señor, pero se sujeta, se somete al punto que, si Dios le dice, entrega todo y metete de cabeza en el discipulado, renuncia a todo y se mete de cabeza en el discipulado. Escuché a un pastor días pasados, estábamos en Bolivia en una conferencia, y el pastor contó lo que le costó a él practicar la visión del movimiento cristiano y misionero. La vida de fe, por ejemplo. Le costó renunciar a 3 tremendos sueldos que él tenía. Él es universitario, el pastor Vivanco, Orlando Vivanco, ha venido acá, es peruano, universitario, profesor de universidad, y tenía 3 sueldos por su profesión. Los renunció a los 3, dejó todo y se hizo pastor del MCIM. Y es presbítero de nuestra familia en el Perú. Pero un hombre que renunció. ¿Por qué? Porque adora al Señor, porque fue llamado a vivir como Dios manda y se sujetó, porque aquel que hace la voluntad de Dios no anda en sus caminos, sino en los caminos de Dios. No anda como a él le parece, sino como a Dios le parece, como Dios revela, como Dios enseña. Por eso hablamos de una visión. Yo, por ejemplo, entiendo que como pastor debo vivir por fe. Y para nosotros vivir por fe quiere decir vivir de la provisión de Dios. El obrero vive de la provisión de Dios. Repiten esta frase del movimiento. El sostén del obrero es la provisión de Dios. Eso se llama vida de fe, dependencia del Señor. Desde que comenzamos, seguimos y vamos a irnos al cielo viviendo por la fe, no poniendo los ojos y la confianza en nadie más que en el Señor, porque Dios es el que provee. Nuestra provisión son los recursos de Dios. Somos empleado, peón, siervo de Dios, y Él es nuestro patrón, Él nos paga. Y la empresa a la cual servimos es una multinacional que se llama Movimiento Cristiano y Misionero. ¿Está contento? Sigo con la última parte de esta materia por hoy. Quiero enfatizar el significado del nombre Habacuc, que significa el abrazador, el que abraza o abrazo. Y hablamos de que Habacuc abrazó a Dios, se aferró, se agarró del Señor. Y eso es precisamente lo que significa adorar, atarse, sujetarse. Proskuneo, la primera parte de esta palabra compuesta, pros, hacer reverencia, dar obediencia, sujetarse, atarse al Señor. Y la segunda parte de la palabra proskuneo, cuneo significa rodear,
abrazar, besar. Eso es adorar al Señor. Rodearlo al Señor, abrazarlo al Señor Jesús y besarlo al Señor Jesús es adorar. Es tremenda la palabra adoración. Yo quiero hacerlo porque soy llamado a ser un adorador. Y un adorador es alguien que primeramente se sujeta al Señor y también lo rodea al Señor, lo abraza y lo besa al Señor. Eso es lo que hizo Habacuc. En esa experiencia de oración, mientras él estaba en su guarda, dijo: sobre mi guarda estaré y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él se ató al Señor, hizo un compromiso, un acto de adoración, hizo un pacto con Dios. Ahí renunció a sí mismo, se ató al Señor, ya cansado de tantas preguntas y tensiones y confusión. Él terminó atado al Señor, dispuesto, rendido a hacer su voluntad. Se entregó, se rindió al Señor, se convirtió en un adorador. Y ahí fue cuando el Señor se le reveló, diciéndole: escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Esto también tiene un significado. El versículo 2 de Habacuc 2, el 2, para que corra el que leyere en ella, tiene que ver con los anuncios públicos que se grababan con letras grandes y claras sobre tablillas de arcilla y se mostraban abiertamente en la plaza del mercado, lugar concurrido por toda la gente. En el lugar más público, allí se ponían los anuncios importantes. Y cuando alguien venía corriendo a la carrera, miraba la escritura, era tan grande y tan clara que a la carrera entendía y llevaba el anuncio público, lo hacía conocer, lo hacía correr. Era un atleta que pasaba corriendo, leía el anuncio y llevaba el mensaje a la carrera. Por eso dice: para que corra el que leyere en ella. Y esa es la figura que usa Habacuc. Le dice a Dios: yo acá, Señor, en esta experiencia, mientras estoy encerrado contigo, metido contigo en el secreto, orando a solas, porque esa experiencia es la que yo tuve con el Señor. Sentí que dos manos agarraron mi alma y me aquietaron el alma. Esas manos me aquietaron mi alma convulsionada. Me aquietó Dios, me quedé sereno y atento, escuchaba: Señor, tú me vas a hablar, algo va a pasar conmigo. Ahí Dios me llamó, pero tuve esa experiencia de quietud, de calma, de serenidad, y escuché mi nombre y fui a recibir la palabra profética. Y Dios me llamó al ministerio y todo se cumplió, pero comenzó con esa experiencia de estar encerrado con Dios, ahí a solas, en medio de una multitud, sí, pero yo solo con Dios, oyendo su voz. Él me llamó, me marcó esa noche, y si Dios no me hubiera hablado esa noche, quién sabe lo que hubiera podido pasar conmigo, dónde estaría ahora. Pero gracias a esa manifestación de mi Dios, a esa fidelidad de mi Dios, cuando ya estaba al borde, esa era la última reunión para mí. Al otro día yo tenía que viajar. Y antes de que saliera de ahí, para que yo no saliera peor que lo que había entrado, porque así estaba, Dios a tiempo, en hora oportuna, me habló, me salvó, me llamó a la obra. Y acá estoy por su gracia, porque Dios fue fiel, misericordioso, maravilloso. Yo tendría que hacerle un monumento a la fidelidad de Dios. Mi Dios es fiel, mi Dios cumple, mi Dios no falla, Él no es mentiroso, Él es maravilloso, Él es digno de toda mi alabanza. Bendito sea su nombre.
Gloria a Dios.